Seguro que a más de uno le ha pasado. Cerrar una aplicación por pura desesperación, ¿verdad? Porque no carga. Pues hoy vamos a ponernos el casco de arquitecto de datos y vamos a ver el por qué. Vamos a descubrir el plano secreto que hace que una base de datos vaya como un tiro o se arrastre. Hablamos, claro, del diseño físico. A ver, esta va a ser nuestra hoja de ruta. Primero, el problemón de siempre, las bases de datos lentas. Luego veremos el plano, cómo pasamos de una idea de lo lógico a algo real, a lo físico. Y ahí nos vamos a centrar en la herramienta estrella, los índices. Veremos para qué sirven, lo buenos que son, pero también, ojo, su coste. Lo pondremos en práctica con un caso real y terminaremos, cómo no, hablando del arte de encontrar el equilibrio. Venga, vamos al lío. Es que es la historia de siempre, ¿a que sí? Le das al botón y a esperar. La ruedecita girando y tú esperando. Pues esa frustración que sentimos todos, la mayoría de las veces, es solo el síntoma. La enfermedad de fondo es un mal diseño físico de la base de datos. Piensa que es como el motor del coche. Si no está bien afinado, por muy bonito que sea por fuera, no se mueve. Vale. ¿Y cómo evitamos ese desastre? ¿Cómo conseguimos que nuestra aplicación no acabe abandonada en un cajón? Pues la clave está en tener un buen plano. Porque, a ver, diseñar una base de datos no es ir poniendo cosas a lo loco, para nada. Es un proceso, un método que nos lleva de una simple idea a tener algo sólido, robusto y lo más importante que vuele. Fijaos en este esquema que lo resume todo genial. El viaje empieza en el mundo real, ¿no? Con lo que se necesita. De ahí pasamos al diseño conceptual y al lógico, que es básicamente definir qué datos vamos a guardar y cómo se hablan entre ellos. Pero, y aquí viene lo bueno, la magia de verdad, la de la velocidad, pasa en la última fase, el diseño físico. Aquí es donde nos arremangamos y decidimos exactamente cómo vamos a guardar y a leer esos datos. Eso es, exactamente eso. El diseño físico es donde las ideas, la teoría, se convierten en velocidad pura y dura. Ya no hablamos de entidades y atributos en el aire, no. Ahora hablamos de cosas tangibles. Cómo se van a colocar los datos en el disco, qué estructuras vamos a usar para que todo sea súper eficiente. Todo, absolutamente todo, con un solo objetivo en mente. Que cada consulta vaya como un cohete. Y claro, si hablamos de optimización, de velocidad, hay una herramienta que es la reina de la fiesta. El pilar sobre el que se sostiene casi todo el rendimiento en una base de datos. Por supuesto, estoy hablando de los índices. Esta analogía me parece buenísima, es que lo clava. A ver, imagina que tienes un libro de 1000 páginas, un tocho, y tienes que buscar una palabra concreta, pero no hay índice al final. ¿Qué haces? Pues te toca ir página por página. Una auténtica locura, ¿verdad? Bueno, pues el índice del libro te lleva directo, ¡zas!, a la página que es. Pues un índice en una base de datos es básicamente lo mismo, un salvavidas. Y aquí la clave, lo más importante, es esa frase. Sin tener que buscar en cada una de las filas. Porque esa operación, que en el mundillo se llama full scan o escaneo completo, es el enemigo número uno del rendimiento. El villano de la película. Es que imaginaos al pobre sistema leyendo millones de filas una a una solo para encontrar un único dato. Es agotador. El índice es precisamente el atajo, el camino rápido para no tener que hacer todo ese trabajo inútil. Pero ojo, que no todos los índices son iguales, ¿eh? Hay de varios tipos. Tienes el índice primario, que es como el DNI de cada fila, único e irrepetible. Luego está el índice único, que es genial para asegurarte de que, por ejemplo, un email no esté duplicado. Y luego el compuesto, que es una pasada para búsquedas más complejas, cuando buscas por varias cosas a la vez, como nombre y apellido. ¿Saber cuál usar y cuándo? Bueno, eso ya es parte del arte del arquitecto de datos. Claro, llegados a este punto, la pregunta es casi obligada. Oye, si los índices son tan geniales, ¿por qué no le indexamos absolutamente todo y listo? Pues porque no es tan fácil. Como en todo en esta vida, y sobre todo en ingeniería, no hay nada gratis. Cada ventaja tiene su contrapartida. La velocidad tiene un precio. Y aquí está la balanza, el toma y daca. Por un lado, las ventajas. Las lecturas, las búsquedas, los select, se vuelven rapidísimos. Es una pasada. Pero, por otro lado, las desventajas. Las escrituras, o sea, cuando metemos datos nuevos, insert, o los cambiamos, update, se vuelven más lentas. ¿Y por qué? Pues muy sencillo. Cada vez que tocas un dato, no solo tienes que escribirlo en su tabla, también tienes que actualizar y reordenar el índice. Es un trabajo extra, un peaje que hay que pagar por esa velocidad de búsqueda. Y, por supuesto, ocupan más espacio en disco, que tampoco es infinito. Mucha teoría, ¿verdad? Pues vamos a dejarlo un poco de lado y vamos a mancharnos las manos. Vamos a ver un caso práctico, un escenario súper típico para que veamos el impacto real, el antes y el después, de un simple índice. Venga, imaginemos el escenario. Tenemos una tabla de usuarios, y no son 4 gatos, ¿no? Digamos que tenemos 1.000.000 de filas. Puede ser una red social, un e-commerce, lo que sea. Y queremos hacer la cosa más normal del mundo, buscar a un usuario por su nombre.
una consulta súper básica. Vale. Si no tenemos ningún índice, el motor de la base de datos nos da este plan. Fijaos bien en dos columnas, la que pone type ALL y la que pone rows 1.000.000. ¿Qué nos está diciendo esto? Pues que para encontrar a Bryce, la base de datos no tiene más remedio que recorrerse, una por una, el millón de filas de la tabla. Es el famoso y temido full scan. Vamos, la forma más lenta e ineficiente de hacer las cosas. Y ahora, la solución del arquitecto, y es tan sencilla como esta única línea de código. Create Index. Lo que hacemos es crear un índice justo en la columna por la que siempre buscamos, en este caso, el nombre. Parece una tontería, una sola línea, pero vais a ver que el efecto es absolutamente demoledor. Y ¡chachán! Este es el resultado después de crear el índice. Fijaos otra vez en las mismas columnas. Type ahora es ref, que básicamente nos dice que está usando nuestro nuevo índice IDXName. Pero lo más brutal, lo increíble, está en rows. ¿Veis el número? Un 1. Hemos pasado de leer 1.000.000 de filas a leer solo una. ¡Una! El salto en rendimiento no es grande, es abismal, de varios órdenes de magnitud. Una locura. Este ejemplo es perfecto para ver el poder que tiene una buena optimización, pero también nos deja una lección muy importante. El trabajo de un arquitecto de datos no es ir poniendo índices a lo loco, es un arte que va de equilibrio y de estrategia. Así que, ¿cuáles son los principios que guían a un buen arquitecto? Bueno, pues se podrían resumir en esto. Primero, indexar con cabeza, con un propósito. No se añade un índice por si acaso. Hay que analizar dónde están los cuellos de botella, qué consultas van lentas y actuar ahí. Segundo, siempre hay que pensar en el coste. Cada índice que ponemos es genial para leer, pero es un lastre para escribir. Si una tabla recibe muchísimos datos nuevos a cada segundo, llenarla de índices puede ser un tiro en el pie. Tercero, evitar lo inútil. Indexar una columna donde hay muy pocos valores distintos, como, no sé, una columna de género con solo 2 o 3 opciones, pues no ayuda a filtrar casi nada y solo consume recursos. Y por último, y esto es clave, entender que este trabajo nunca se acaba. La optimización es un proceso vivo, de ir midiendo, ajustando y mejorando constantemente, porque el uso de las aplicaciones siempre cambia. Y para terminar, una pregunta para reflexionar. Ahora que vivimos en una era de inteligencia artificial, de Big Data, con bases de datos que se autogestionan y prometen optimizarse solas, ¿qué papel nos queda a los arquitectos humanos? ¿Se va a convertir esto de la optimización manual en una especie de artesanía, algo del pasado? ¿O será, por el contrario, más importante que nunca para entender y guiar a los sistemas más complejos? Bueno, ahí lo dejo. El debate está servido.